El 16 de abril del año 2019, previo a estos incendios que hubo, el gobierno de Evo Morales sacó otro decreto, el 3874, que hablaba de un procedimiento abreviado para la soya transgénica HB4 y la intacta destinada al biodiesel. Es decir, durante el gobierno de Evo Morales se produjo estos decretos que les denominamos los decretos incendiarios. Entonces, en ese se establecía un artículo único, que es el que probablemente ahora han querido copiar el gobierno de Yanine Áñez. Les voy a leer este artículo único que es bien concreto y dice lo siguiente. De manera excepcional, se autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento HB4 y soya evento intacta destinado a la producción de aditivos de origen vegetal para el biodiesel. Entonces, lo que nosotros estamos señalando es que evidentemente el anterior gobierno ha desarrollado toda una política agraria, agropecuaria, incluso forestal, destinado a ampliar la frontera agrícola, a hacer los incendios, para promocionar que este sector que estaba aliado con Evo Morales, es decir, el sector del agronegocio, como le denominamos, pueda ampliar la frontera agrícola 1 millón de hectáreas cada año, como dijo Álvaro García Linera en su debido momento. Ahora, el año pasado se les fue la mano porque incendiaron 6 millones de hectáreas. 6 millones de hectáreas. Se quemó una parte muy importante del bosque seco chiquitano, una parte muy importante de los bosques en la Amazonía boliviana, desde Pando, el norte de La Paz, el Beni, incluso el Chaco boliviano. Entonces, es innegable que esta política de promover los transgénicos viene del gobierno de Evo Morales, y este sector de los agronegocios evidentemente ahora no tienen mucho escrúpulo, digamos, en aliarse o sentirse muy representados por el actual gobierno de Yanine Áñez, y han decidido, aprovechando la pandemia del coronavirus, el hecho de que estamos en cuarentena, aprovechar, esa es la palabra correcta, de ir a un procedimiento que es todavía irregular, que es ilegal, y que te voy a explicar por qué lo consideramos de esa manera, para que ahora les autoricen estos nuevos eventos con una autorización y que ya esté listo para el festejo de parte de los soyeros transgénicos, sino que esto va a generar un profundo debate y involucra a lo que ha sido la política del anterior gobierno y lo que se pretende hacer ahora, Nicolás. Estamos conversando con Manuel Morales. ¿Cómo analizas tú la utilización de transgénicos o el ingreso de estos productos transgénicos en la producción agroindustrial del país? Tú haces una pregunta realmente fundamental, ¿no? El sector soyero, que ha sido anteriormente masista, hay que decirlo así con absoluta claridad, y que ahora reconocen que el gobierno de Áñez es su gobierno, es un sector que argumenta la necesidad de transgénicos, pero solo para un beneficio personal, particular. Mira, yo he estado escuchando atentamente lo que han estado diciendo autoridades del gobierno y este sector de los agronegocios, y ellos mienten descaradamente al país y lanzan una serie de argumentos que son parte de un sofisticado discurso político, comunicacional. Por ejemplo, ellos dicen que es un sector que no tiene todo el apoyo del Estado y que no es muy competitivo. Sin embargo, las evidencias, los datos que tenemos demuestran todo lo contrario. Acuérdense que el año 2005, cuando sube Evo Morales, prácticamente había un solo decreto que autorizaba un evento de soya transgénica. Y el sector soyero fue creciendo, de tal manera que cuando sube Evo Morales, la producción de soya transgénica era alrededor del 12%. Cuando sale Evo Morales es prácticamente del 99%. Y ampliaron la frontera agrícola de una manera desmedida, con producción sobre todo de soya transgénica. Para que la gente, entienda un poquito bien, el año 2007, el año 2006
Sí, 6 cuando sube Evo había 2,5 millones de hectáreas sembradas. De eso casi una poca cantidad era soyera. El año 2013 logran 3,5 millones de producción, de los cuales más o menos 1,5 millones eran hectáreas de soya transgénica. Ahora bien, ¿qué ha recibido el sector? Entonces, ha recibido durante el gobierno de Evo Morales, uno, la subvención al diésel. Durante todos los años han trabajado con diésel subvencionado que el gobierno de Evo Morales les ha entregado a precios subvencionados cuando el Estado lo compraba a precios de importación, y eso generaba un déficit, una pérdida para el Estado boliviano entre 700 y 1,000 millones de dólares. Segundo, durante el gobierno de Evo Morales han recibido la suma de 150 millones de dólares de las cuentas de las AFPs, es decir, de la plata de los trabajadores. Esos 150 millones de dólares han sido entregados a este sector como un apoyo para que puedan encarar, según lo que ellos dicen, una situación de necesidad, de crisis. Este sector también ha recibido el favor del sistema financiero, que era muy aliado también de Evo Morales, y actualmente deben los soyeros transgénicos a las casas comerciales, a los importadores de agrotóxicos, de agroquímicos, a los que les suministran maquinaria para las cosechas, semillas transgénicas, les deben, y a los bancos les deben 3.500 millones. Encima de eso, durante el gobierno de Evo Morales, han recibido varios decretos autorizándoles la exportación de sus productos a cambio de que únicamente garanticen el mercado interno. Por el otro lado, han recibido un montón de otras dádivas, como les he dicho, a nivel legislativo, el decreto de introducción abreviada de la soya HB4. Todo eso conforma un contexto muy favorable para este sector. No pagan impuestos, Nicolás. A nivel tributario, su aporte a la economía del Estado, a la economía del país, es del 0,04%, es decir, nada. Y en ese sentido, ahora solicitan ellos que deberíamos, todos los bolivianos, sacrificar nuestros bosques, sacrificar nuestras mejores tierras y sacrificar un proceso de evaluación que tiene que ser científica, sólida, profunda, caso por caso, para que se les autorice de manera inmediata no solamente la introducción al país de nuevos eventos transgénicos, sino, y esto es lo más importante, Nicolás, quieren además comercializar alimentos. Tú leías hace ratito el decreto del etiquetado. Entonces, ¿qué significa esto? Que este sector empresarial no solo quiere producir transgénicos, sino quiere ser el acaparador, el que monopolice la importación de alimentos transgénicos, que va a venir obviamente de la Argentina, del Brasil y de la industria de alimentos, que utiliza en una de sus materias primas los productos transgénicos para adueñarse de la importación de alimentos y vender estos alimentos en la etapa post-coronavirus, post-COVID-19, que los organismos internacionales están señalando que la etapa post-coronavirus va a ser una etapa probablemente de depresión, de pérdidas de empleo, de aumento de pobreza, y escuchen bien, probablemente va a ser una etapa de hambruna, es decir, un sector muy importante de la población boliviana, por la crisis económica y lo del coronavirus, no va a poder acceder a los alimentos. Y en ese sentido, este sector soyero transgénico quiere además hacer que importe y comercialice alimentos transgénicos. Entonces, Nicolás, si te das cuenta, la solicitud que ellos hacen es todo a favor de ellos, y todo en contra de la población, de la salud, del medio ambiente y de la biodiversidad. Porque los transgénicos son, en cierta forma, cancerígenos, y las autoridades tienen la obligación constitucional, a través de la firma de convenios internacionales y de leyes bolivianas, de hacer un riguroso control de los transgénicos. No puede haber un ingreso abreviado, inmediato de transgénicos. Tienen que ser evaluados si dañan al medio ambiente, a la salud humana, a la biodiversidad, y por lo tanto este sector
nos quieren emborrachar con un discurso en el que hablan de los supuestos beneficios de la biotecnología, que los transgénicos ahora son fundamental para reactivar la economía del país, para generar más alimentos, cuando nosotros sabemos que lo van a dedicar a importar alimentos transgénicos y a producir más soya transgénica que, como dije muchas veces, lo dije en tu programa, Nicolás, solamente sirve para elaborar torta de soya, que es el alimento que se le da a los cerdos, una parte a las vacas, y nunca los humanos comemos soya ni sus ingredientes principales. Eso es, Nicolás, lo que te puedo comentar al respecto. Quiero darte dos datitos para que la población sepa cómo está relacionado el anterior gobierno con el tema de los transgénicos. Tenemos aquí el dato de dos personajes que son miembros del Comité Nacional de Bioseguridad, que son una especie de infiltrados del MAS que todavía subsisten en los ministerios y en las autoridades del actual gobierno. Concretamente les voy a dar dos nombres para que ustedes vean y evalúen de qué se trata este juego perverso de los transgénicos que vienen desde el gobierno de Evo Morales. Mira, el señor Marín Condori Mamani, que es miembro titular del Ministerio del Desarrollo Rural y Tierras, mediante una resolución ministerial 015 del 2020, es parte del Comité Nacional de Biotecnología que en estos días va a aprobar. Él es de Orinoca y reconoce públicamente su parentesco con Evo Morales porque dice que son primos de su madre Norberta Mamani Morales. Esto salió en un periódico. Este señor, fíjense el nombre, Marín Condori Mamani, fue gerente técnico de la ANAPO, que es la empresa que está solicitando el ingreso de los transgénicos, es decir, es juez y parte, pero además es gerente general de la empresa Marín Semillas, que en Santa Cruz se dedica a la venta de transgénicos. Él ha manifestado en varios eventos que el tema de los transgénicos en el mismo discurso de la ANAPO. Y les voy a dar otro nombre más, fíjense, Nicolás. Jaime Gregorio Argüello Mendoza, miembro titular del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras en el Comité Nacional de Bioseguridad, que él publica en su página web de Facebook el 12 de octubre del 2014 el reconocimiento de la victoria de Evo Morales en esas elecciones y adjunta una serie de fotografías en su condición de militante del MAS. Entonces yo quiero decirte, Nicolás, que dentro del Comité Nacional de Biotecnología hay infiltrados del gobierno del MAS que son pro-transgénicos y que seguramente van a hacer un montón de acciones para que esto se agilice, también con el objetivo de hacer quedar mal al actual gobierno, si es que el actual gobierno no estuviera actuando con los 5 sentidos en su cabeza. Entonces aquí hay un complot contra el país de este sector de exfuncionarios marxistas, de un exgobierno del MAS pro-transgénico, pero que ahora, durante este gobierno, quieren sacar partido personal. El caso de Marín, su empresa Marín Semillas, es anecdótico y es muy importante porque una persona que produce y vende, comercializa productos transgénicos no puede ser miembro del Comité Nacional de Bioseguridad, que va a autorizar de manera abreviada en estos 10 días que quedan la introducción de nuevas variedades de transgénicos. Nicolás.